La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología. Les ofrezco mis disculpas por esa tardanza, hemos tenido algunos problemas técnicos, siempre somos puntuales, hora atómica. En esta oportunidad estamos con el sociólogo graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado en la Universidad de París, actualmente investigador de la Universidad de Guadalajara, que es una de las dos más grandes universidades de México. Él es un analista político que tiene mucha relación con instituciones que estudian el tema de América Latina, y en esta oportunidad vamos a tratar la relación que tiene América Latina con el señor Donald Trump, que un poquito lo que nos señala su personalidad, se cree, creo yo, me parece, el Napoleón, ¿no? Porque Napoleón, cuando se coronó, él mismo dijo: de ahora en adelante haremos las cosas de acuerdo a mi moral, más o menos. Es más o menos lo que dice Donald Trump. Pero en fin, Alberto, por favor, muchas gracias por estar con nosotros. Modesto, muy buenas tardes. Excelente estar aquí presente con ustedes y poder compartir algunas ideas y sobre todo mi saludo pues a todos las personas que están escuchando esta transmisión o que van a escuchar esta transmisión. Con Muy todo bien, gusto. entonces, hazme un análisis, por favor, para comprender qué está pasando en esta América total. Muy bien. Entonces, a ver, en unos cuantos minutos voy a tratar de presentar algunas ideas, pero hay dos elementos que no podemos soslayar, que no podemos dejar pasar de lado. La primera es la crisis del orden internacional liberal en el cual nos encontramos inmersos en el mundo entero. Eso es fundamental. ¿Eso qué cosa quiere decir rápidamente? Quiere decir que la geoestructura de poder que se fundó en 1945, bien, esa geoestructura de poder no existe más, se acabó, bien. Y el problema es que esa geoestructura era el respaldo sobre el cual se asentaba, ¿no? Era la columna sobre el cual se asentaba la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, la Organización de Naciones Unidas, conjuntamente con todas sus instituciones y el derecho internacional que ha existido durante todos esos años, indudablemente se encuentran totalmente debilitados y sí podría decir en crisis y casi obsoletos. Y esa es la primera cuestión que hay que tener presente. Y es por eso entonces el, la suerte de confrontación que se está dando en el mundo de manera muy libre entre los grandes poderes mundiales, en búsqueda de, indudablemente, la refundación de un nuevo orden mundial. La segunda cuestión que es importante en el presente, porque si no, no lo vamos a entender, es la crisis del ensayo unipolar estadounidense impulsado, eh, bueno, que fue impulsado indudablemente desde los años 1990-91, cuando se desplomó la Unión Soviética. Ese ensayo unipolar se terminó. Hay una crisis. Estamos entonces hablando de la debilidad, el declive y decadencia de Estados Unidos como, ya no como hegemonía, la hegemonía se terminó prácticamente en los años 90, sino como superpotencia mundial. Bien. Y entonces aparece un reto. Y el reto planteado desde este segundo momento para Estados Unidos y el occidente colectivo, porque no solamente Estados Unidos, sino es el occidente colectivo, el reto es que, y es una pregunta, después del fracaso del neoliberalismo, ¿qué proyecto sigue? ¿Qué proyecto? ¿Qué sigue? ¿Qué proyecto? Porque tengo que decir rápidamente que el ensayo unipolar estuvo acompañado del experimento neoliberal al interior de Estados Unidos
y por lo tanto como influencia en el mundo entero, en el mundo entero. A eso se le llamó el establishment neoliberal y por lo tanto a eso se le llamó también la globalización neoliberal. Todo eso está en crisis y por lo tanto la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué proyecto? Bien, entonces estamos ya esta crisis de la cual estoy hablando con los dos aspectos que he mencionado, bien, más o menos llega a, se ha desplazado, desenvuelto de los años 90, 91 hasta el 2024 con, el, con la finalización del gobierno de Joe Biden. Hay un paréntesis que el primer gobierno de Donald Trump, pero todavía no fue muy fuerte, que digamos, como tal, su presencia. Pero en todo caso, entonces, solamente es a partir de 2024 e inicio del 2025 con el segundo gobierno de Donald Trump que comienza una cosa totalmente distinta. Y esa cuestión distinta es entonces la respuesta a la pregunta después del neoliberalismo ¿qué sigue? Y la respuesta es lo que sigue es un proyecto occidental terrible y nefasto. Cuasi podría decir, se trata de un proyecto fascista, conservador, imperialista. ¿Bien? Entonces, quizás algunos elementos rápidamente para describir de este fenómeno. Entonces, estamos frente al fin del establishment neoliberal mundial y de la globalización neoliberal. Adiós, proyecto neoliberal. ¿Y cuáles son los rasgos centrales del gobierno que propone el gobierno de Donald Trump? Proteccionismo, arqueo-nacionalismo, reindustrialización a como dé lugar y de manera prepotente, un contexto de xenófobo racista que implica la expulsión de los migrantes, muy con aspectos retrofascistas, supremacista, retroimperialista, radical, occidentalista. Como ven ustedes, estos adjetivos están totalmente vinculados y que permiten describir el gobierno de Donald Trump. Pero bien, ahora bien, este gobierno además propone un conjunto de acciones para desarticular y reactivar al occidente colectivo o dije desarticular y rearticular al occidente colectivo o al norte global. ¿Qué significa eso? Desarticular. Eso quiere decir que en lo que hasta el año 2024 hemos llamado el occidente colectivo o el norte global, eso está cuestionado como tal. Hay una suerte de diferenciación entre lo que es Estados Unidos y la Unión Europea, que son los dos núcleos más importantes del occidente colectivo. Hay una diferenciación, hay un resquebrajamiento de esa relación y por lo tanto hay un resquebrajamiento de ese polo, porque a eso se le ha llamado también el norte global. Y por lo tanto hemos ya hablado de esto que indudablemente hasta finales de 2024 habían dos grandes polos mundiales, el norte global y el sur global. El norte global con Estados Unidos y la Unión Europea, la OTAN, etcétera, etcétera, y por otro lado, el sur global sustentado en el BRIC Plus, etcétera, etcétera. Esa era la polarización que había. Pero en todo caso, en un polo, que es el polo del norte global, ese polo se está resquebrajando. Pero bien, y entonces, pero además de todo esto, estas acciones están permitiendo desarticular, reactivar al occidente colectivo o al norte global, quizás algunas valen la pena ser mencionadas rápidamente de manera enumerativa. Entonces, primero, miren ustedes, la deportación masiva de inmigrantes, sobre todo de Latinoamérica. Clave, es muy importante eso. Después está la guerra arancelaria para imponer su lógica comercial. Sigue los bloqueos militares, con el que, con los bloqueos militares como
aquello que acaba de suceder en el Caribe contra Venezuela y que de alguna manera también amenaza a Colombia y que realmente tiene que ver mucho y está relacionado mucho con el bloqueo de más de 60 años contra Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, siguen presiones, amenazas, desestabilización e intervención contra los gobiernos progresistas de América Latina, alineamiento y subordinación de los gobiernos conservadores de América Latina, indudablemente por delante Milei y Noboa, alineamiento y subordinación, que es terrible esto, definitivamente. Esto genera un problema enorme para América Latina, porque de alguna manera eso está generando una suerte de fractura en América Latina, fractura geopolítica regional latinoamericana, entre lo que es indudablemente lo que son los gobiernos progresistas y los gobiernos conservadores neoliberales. También hay una suerte de vasallaje de los antiguos aliados neoliberales, como los de la Unión Europea a Inglaterra. Apoyo total al gobierno de Netanyahu en la invasión a Gaza y la ocupación de toda Palestina. Es increíble, esto es un neocolonialismo a ultranza, definitivamente. Hay un país que está a punto de desaparecer que se llama Palestina, definitivamente. Después hemos conocido el ataque aéreo contra Irán, la principal resistencia contra el gobierno de Israel en el Medio Oriente. Apoyo, después hemos visto a lo largo de los últimos años el apoyo al gobierno de Zelensky, la OTAN y y la guerra de Ucrania. La intensificación de otro elemento, por ejemplo, que tener presente sería la intensificación de la confrontación entre el norte global y el sur global y la carrera armamentista general que se ha desatado como consecuencia de todo eso. Bien. Y indudablemente hay el peligro de una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y sus aliados y China y sus aliados y una confrontación posible entre el norte global versus el sur global. Bien, ese es el contexto con un conjunto de elementos, etcétera, etcétera. Pero bien, ahora hay tres preguntas que se pueden hacer respecto de este proyecto fascista, conservador e imperialista. Tres problemas, tres preguntas, tres problemas. La primera es cómo revertir que está planteado, eso está planteado, son planteamientos indudablemente que son relacionados con el segundo gobierno de Donald Trump. Y la primera es cómo revertir el declive, decadencia de la supremacía norteamericana. Primera cuestión de fondo. Segunda pregunta, ¿cómo recuperar y relanzar la hegemonía y supremacía de Estados Unidos en el mundo? La segunda pregunta. Tercera, ¿cómo impulsar el proceso de acumulación de capital en Estados Unidos y en el occidente colectivo? Y cuarto, ¿cómo alcanzar y superar a China? Esto indudablemente son los problemas que se plantean dentro del gobierno del segundo gobierno de Donald Trump. Entonces hay una respuesta. La respuesta leemos una respuesta general que ya la conocemos. Y esto se conoce como el nombre de Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, publicada en noviembre de 2025. Este es un documento bastante sencillo, definitivamente, no es nada complejo. Las estrategias que han publicado gobiernos estadounidenses anteriores han sido mucho más complejas y esto es algo muy sencillo. Pero bien, en todo caso, eh, hay un conjunto de propósitos, hay un conjunto de críticas que se realizan, objetivos nacionales e internos a lograr, etcétera, etcétera. Pero no los voy a mencionar. Pero lo más importante son los objetivos nacionales que se quieren alcanzar en el exterior. Es decir, y todo en función de la consecución de los intereses nacionales por regiones según Estados Unidos. Entonces, muy rápidamente voy a mencionar que en el documento general, imagínense esto, nunca había sucedido esto, pero en el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional, en primer lugar aparece el hemisferio occidental y por lo tanto América Latina. Nunca antes eso había sucedido, definitivamente. Estamos puestos en primer lugar, voy a hablar de eso. En segundo lugar aparece Asia y por lo tanto China. Bien, en segundo lugar. En tercer lugar, muy relegado está Europa. En cuarto lugar, Medio Oriente. Es increíble todo esto, no me voy a detener en todo esto, pero me voy a detener en América Latina. Y entonces, me voy a detener en el hemisferio occidental y por lo tanto en lo que ellos mismos han denominado el corolario Trump.
Bien, el corolario Trump a la doctrina Monroe. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que buscan rápidamente? ¿Quieren un hemisferio estable? ¿A qué costas y cómo, de qué manera? Bien. ¿Quieren una región latinoamericana bien gobernada para prevenir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos? Bien gobernada, dice, no dice bien desarrollada. Bien. Tercera cuestión, está el combate contra el narcoterrorismo. Ya sabemos, Venezuela, el combate contra el narcoterrorismo, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales. Entonces, lo que se están proponiendo, según el documento, es lograr un hemisferio libre de fuerzas extranjeras hostiles. Ya sabemos de qué están hablando. Indudablemente, entre paréntesis, China. Y ahora, últimamente, Rusia, posiblemente. Bien. Y también buscan el control de las cadenas de suministro críticas. Híjole, por Dios. Eso tiene que ver América Latina. Y miren, y finalmente hablan del acceso, el acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. Eso tiene que ver con materias primas y recursos, y recursos naturales. Bien, ahora bien, eh, seguimos con el corolario Trump y con eso voy a cerrar. Entonces, eh, rápidamente voy a leer tres pequeños párrafos de esta doctrina. Y dice, la primera dice, hemisferio occidental, el corolario de Trump. ¿Qué es lo que cuál es la estrategia por regiones y por lo tanto el hemisferio occidental? Dice, se propone restaurar la primacía estadounidense en el hemisferio occidental. Bien, y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Le llaman geografías ahora, un poco más, y escriben recursos, ¿no? Ne- Negaremos, y además dice ellos, anotan, negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes en la región, dentro de la región. La primera cuestión. Y la segunda es, dicen, anotan, se trata de una restauración sensata y contundente del poder y de las prioridades estadounidenses coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos. La segunda cuestión. Y la tercera, Estados Unidos debe tener una posición preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad. Una condición que nos permita afirmarnos con confianza donde y cuando sea necesario en la región. Son las tres cuestiones que son fundamentales que son anotadas por ellos. Todo esto implica, de mi punto de vista, lo siguiente. Primero, van hacia la cooptación y alineamiento y establecimiento de alianzas con gobiernos y actores nacionales. Bien, sobre todo aquellos conservadores y neoliberales. Bien, buscan controlar la migración. Buscan también detener el tráfico de drogas y neutralizar cárteles, los cárteles de las drogas. También están tratando de reconsiderar la presencia militar en el hemisferio occidental, establecimiento de nuevas bases militares en el hemisferio occidental. Y también piensan que van a priorizar una suerte de diplomacia comercial como la que están haciendo ahora en Venezuela, después indudablemente de la invasión y del secuestro del presidente Maduro y de su esposa. Bien, también se proponen contrarrestar a los competidores no hemisféricos. Bien, eso es China, indudablemente. Quieren un hemisferio liberado por Estados Unidos, un hemisferio, perdón, liderado por Estados Unidos. Bien, un hemisferio liderado por Estados Unidos, imagínense ustedes todo lo que significa eso, es un hemisferio liderado por Donald Trump y su gobierno. Bien, y indudablemente anotan también oportunidades estratégicas de adquisición e inversión para las empresas estadounidenses en la región. Bien, bien, rápidamente tres conclusiones para cerrar esta pequeña intervención.
Bien, primera cuestión. Hay una reafirmación y reposicionamiento, entre paréntesis, una posición de poder de Estados Unidos en América Latina, en función de sus intereses nacionales y de su supuesta seguridad nacional. Bien, la segunda cuestión, bien, volver, quieren volver a penetrar en América Latina en todos los dominios de intereses a todos los dominios de interés norteamericano. Bien, materias primas, eso implica materias primas y recursos naturales. Y esto sería, desde mi punto de vista, un nuevo proyecto neocolonial imperialista, bien, que implica subordinación política, control económico y todo lo que sigue al respecto. El ejemplo ya fue dado. Eso es la invasión que se ha producido en Venezuela y el secuestro de manera impune, violando todas las reglas que podríamos llamar del derecho internacional, bien, y los tratados y convenciones, etcétera, 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 que como yo digo, ya no están vigentes porque el orden internacional está totalmente obsoleto, etcétera, etcétera. Entonces, subordinación política, control económico y todo lo que más y todo lo que todavía podemos añadir. Hasta ahí una primera intervención. Muchas gracias, Modesto. Gracias, Alberto. Muy interesante tu exposición, pero quisiera eh, recordarte que todo lo que tú nos has contado ha sucedido ya en el pasado, en América Latina, la intervención en, qué sé yo, Nicaragua, en Chile, con Pinochet, en fin, en Panamá. eh, Se hacía en nombre de la democracia, pero en el fondo siempre la técnica es la misma. El pobre México se perdió la mitad de su territorio. Y lo único nuevo, tal vez que yo veo, lo único nuevo, es que ahora el lenguaje es así, como dicen, sin anestesia, de manera clara, honesta, franca, para que a nadie le quepa duda y se atenga a las consecuencias si es que se salen de la línea que él ha trazado. Yo veo a lo largo de del medio, a partir de 1945, tú sabes que la Segunda Guerra Mundial, Europa se autodestruyó, Así se es, autodestruyó y en esos momentos, en esos años, Estados Unidos, después de su gran crisis de 29, se volvió una potencia gracias a que en Estados Unidos se construía y Europa se autodestruía. Los científicos, los ingenieros más brillantes del mundo, escapándose del señor Hitler, se fueron a Estados Unidos y Estados Unidos a partir de ese momento atrajo a los talentos del mundo, se armó hasta los dientes y en este momento se sabe que está gastando al año 1 millón de millones de dólares, es 4 o 5 veces más que China, prácticamente gasta más que todo el mundo, se ha armado hasta los dientes, tiene el poder de hacer prácticamente lo que quiere. Eh, ¿Quién lo puede parar? ¿Ah? Ese es más o menos como si en un barrio de una ciudad, un personaje compra ametralladoras, cuchillos, pistolas, está en su casa con sus amigos y alrededor hay gente que trabaja sin un cuchillo. No hay una tentación de imponer su fuerza para obtener recursos, como lo ha hecho Estados Unidos antes, hablando de democracia, de derechos humanos. ¿Qué cosa ha cambiado? ¿Y por qué también no cambia esa característica de los dirigentes latinoamericanos que se pelean entre ellos y que no logran hacer una unidad, aunque sea simulacro? Tú que eres peruano, ¿te acuerdas que acá vinieron tres personajes, Almagro, Pizarro, Luque, y una vez que traicionariamente, traicioneramente mataron a Atahualpa y se hicieron del control,
se autodestruyeron entre ellos, se dividieron y el gran Tahuantinsuyo, que era Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, mitad de Chile, mitad Argentina, por esas peleas que parece que los europeos tienen en los genes, porque se ha dividido 1000 veces, han dividido este gran país en pequeños pedacitos y se pelean entre ellos. Así pues, cualquiera viene, no se necesita ser César para decir, vine, dividí, vencí, simplemente ya ellos mismos se dividieron. ¿Qué puedes esperar? ¿Qué podemos esperar ante esos dirigentes realmente vergonzosos y un gran, entre comillas, gran Napoleón que se declara emperador desde arriba y señala que todo lo que se ve en la tierra le pertenece, así como Napoleón también quiso hacer, invadir Rusia, invadir todo el mundo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos espera? No veo mucho si no hay unidad y no hay tecnología para defenderse? ¿O crees que China y Unión Soviética tienen lo suficiente como para hacerle frente y los pobres países tendrán que ver quién los trata mejor? Explícame por favor eso. Creo que la, res- la pregunta o la reflexión que haces nos lleva a la discusión sobre el orden mundial. Es decir, eh, hay como lo dije ya, hasta el año 2024, ¿bien? Eh, el mundo avanzó hacia una suerte de polarización mundial, polarización geopolítica mundial. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que por un lado se conformó o se consolidó la conformación de un polo for- eh, basado en Estados Unidos y Reino Unido, la alianza Estados Unidos-Reino Unido, pero a esos, con todos sus aliados, se le llamó el G7, la OTAN, el TEMEC, la Unión Europea, todo eso lo llamó el norte global, ¿no? Bien, y por otro lado, fue constituyendo a partir de los años 2000 hacia adelante, bien, fue constituyéndose un otro polo, que en un primer momento estuvo liderado por los BRICS, ¿bien? Los BRICS, después eso devino en BRIC Plus y después se adhirieron una serie de otros países más y finalmente fue tomando forma el llamado Sur Global. Entonces, hasta el 2024 habían dos estrategias en el mundo. Bien, dos estrategias y dos grandes polos, dos grandes alternativas en el mundo. Una, la liderada por Estados Unidos, que impulsaba la globalización neoliberal y el establishment neoliberal completamente, y que permitía cohesionar al occidente colectivo como tal. Y por otro lado, había la otra estrategia que de alguna manera era apuntalada por China. China, y a la cual se va a sumar Rusia y a la cual se van a sumar todos los BRICS, hasta cierto punto, normalmente, que es una estrategia de multipolaridad y de una estrategia que impulsa una suerte de neodesarrollismo, de auge tecnológico, de progresismo, etcétera, etcétera. Es decir, al, estrategia respecto del cual, grosso modo, los países, los gobiernos progresistas de América Latina se han ido, grosso modo, acercando, se han ido sintiendo atraídos por eso. Bien, entonces por eso la relación estrecha de los gobiernos progresistas hasta cierto punto con los países del sur global y sobre todo con China y Rusia. Entonces China y Rusia están presentes, ya comenzaron a tener presencia en América Latina. Sobre todo, China está extremadamente presente a nivel comercial en América Latina, ya hace mucho tiempo, ¿no? No, No en términos militares, eso ya lo sabemos, lo Ernesto. sabemos, Lo que, lo sabemos. lo que te digo Sí, lo que te digo es que Estados Unidos tiene tanto poder ya, que ve está que bien. las cosas se le Pero ponen complicadas como en Venezuela, Bundungún entra pues cuando quiere. así es, ya lo sé, eso lo sé. Pero bien, entonces ese es el contexto. Muy bien, ese es el contexto. Pero en ese contexto hay algo más. Y ese algo más es que el ciclo de hegemonía de Estados Unidos es que es esto, justamente un ascenso, una estabilidad y un descenso. Ese ciclo de hegemonía de Estados Unidos ha llegado a sus finales.
Y entonces, en la etapa final de ese ciclo de hegemonía, Estados Unidos está en declive y está en decadencia. Y la cuestión es entonces que este país que antes fue el hegemón, dejó de ser hegemón, pero sigue siendo una gran potencia y ejerce supremacía en el mundo todavía, etcétera, etcétera. Este país busca indudablemente relanzarse una vez más para establecer un nuevo ciclo de hegemonía en el mundo. A eso se le ha llamado el nuevo siglo americano, el siglo XXI. Y entonces, pero la cuestión es con qué. Si están en decadencia, si están en declive, etcétera, etcétera, entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo Y van a ahí hacer? viene, Muy fácil, y pues, si tienen, ahí, si ahí tienen, viene el problema, pues. Ahí está la cuestión de tiene fondo. la Y parte entonces, militar, si tiene la parte militar, ¿cómo lo vas a hacer? Me preguntas a así es, mí. A mí es fácil, así no es. soy, Y entonces, no yo soy no te lo militar, estoy digo, voy a preguntando, tomar Groenlandia, voy a tomar el muy Mar bien. Sinai, Así es, voy a pues tomar todo. justamente, pues. Pero entonces Estados Unidos quiere volver a a retomar el camino que ellos siempre siguieron, es decir, de cómo se convirtieron en un gran Estado-nación, cómo se convirtieron después en un Estado regional importante y después en una potencia global emergente o mundial emergente hasta la Primera Guerra Mundial, hasta conquistar la hegemonía mundial después. No sé, pero eso implicó la apropiación de territorios de los indígenas primero, se fueron del este al oeste, después compraron algunos territorios y después indudablemente le impusieron una guerra a México y con el cual México va a perder la mitad de sus territorios y de sus recursos naturales como es el petróleo. Entonces, de esa manera Estados Unidos llega a convertirse en una potencia mundial a inicios del siglo XX. Y entonces ese es el ejemplo, ese es el camino, ese es el camino. Y ¿Y entonces por qué va ahora a cambiar? Te pero pregunto, Alberto, espera, ¿por qué va a pero cambiar? espera. La cuestión es que ahora están en el declive, están ¿Cómo? en Pero el no hay declive. declive, tienen el ejército más poderoso del mundo, están por todos No lados. lo tienen, Vivas. no lo tienen, no lo tienen. Tienen un ejército tan poderoso en el mundo como lo puede tener Rusia y como lo puede tener China. Y que por lo tanto, así es, y que por lo tanto en este momento hay una suerte de equilibrio de poderes en términos políticos y militares y geopolíticos también. Y eso es muy importante. Es decir, Estados Unidos, ¿por qué aparece en la doctrina de seguridad nacional una región como la región más importante del interés nacional de Estados Unidos? Porque es la región que indudablemente que está más cerca, es la región que siempre estuvo subordinada, que es la región que siempre estuvo sobreexplotada por Estados Unidos. Ahora bien, entonces quieren volver a reeditar la situación, pero el problema es que ¿con qué quieren reeditar esa situación? Que quieren reeditar con una ideología conservadora y cuasi fascista y con un imperialismo, con un retroimperialismo, con un retrocolonialismo, como lo acabo de señalar, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que ahora no están solos. No es el único poder que está solo en el escenario mundial, sino que hay otros poderes mundiales y otros poderes mundiales que son totalmente emergentes desde hace muy poco, pero que son muy importantes. Es el caso de Rusia y China. Rusia tiene un poderío militar inigualable y China también lo tiene. Y definitivamente Estados Unidos lo sabe. Y es por eso que, igualmente, hay autores que dicen no habrá tercera guerra mundial por esa situación. Y entonces, ¿qué cosa habrá? Guerras regionales, posiblemente, como ya las conocemos en el caso de Palestina. Es decir, ¿cómo se llama? Y el gobierno de Israel apropiándose de manera neocolonial totalmente de Palestina y apoyado por Estados Unidos. Estados Unidos quiere establecerse en Gaza, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos la guerra de Ucrania también, donde
Rusia ha demostrado ser una potencia mundial, política y militar mundial sin igual. Toda la OTAN está cuestionada. Los países de Occidente, occidentales europeos están sin saber qué hacer porque no tienen el apoyo de Donald Trump. Ese es como lo que yo he dicho que se está produciendo en el norte global. Se está produciendo una cierta fisura entre lo que es Estados Unidos y los países de Europa, que se están comenzando a rebelar, pues que Estados Unidos ha dicho que no solamente le importa apropiarse de América Latina, sino también, indudablemente, de Groenlandia. Y entonces los países europeos han dicho, no, eso no es posible, han mandado grupos militares a Groenlandia, etcétera, etcétera. Estados Unidos los ha amenazado con aranceles del 10% y después al 25%, etcétera, etcétera. Entonces, las cosas están así. Si el bloque occidental se desarticula, entonces estará totalmente debilitado. Donald Trump no podrá contar con el apoyo de Europa Occidental. Y los europeos se están dando cuenta ya que el conflicto que ellos han venido impulsando también, impulsando, muy apoyados por Estados Unidos, con Biden en un primer comienzo y los anteriores también, Obama, etcétera, etcétera, y ahora con Donald Trump, indudablemente están tomando críticamente la situación y por lo tanto ya hay manifestaciones de parar la guerra en Ucrania. En el caso de Alemania, ha dicho no, tenemos que volver a conversar, con Putin, como se llama Francia también ha dicho lo mismo y así sucesivamente. Es decir, se llegaron a la conclusión de que la guerra en Ucrania no tenía ningún sentido ni importancia en términos de intereses regionales para la Unión Europea, que fundamentalmente esa guerra fue impulsada y provocada por Estados Unidos, pero el Estados Unidos todavía neoliberal, es decir, hasta Biden. Definitivamente. Entonces, así las cosas, es decir, no, Donald Trump no tiene el, el espacio mundial y global totalmente en sus manos y a su disponibilidad. No, hay poderes muy importantes que hace rato que le están ganando la disputa. Dos cosas nada más, dos cuestiones últimas. Es decir, ganando la disputa y Rusia ha demostrado ser una potencia mundial, político y militar inigualable. No tiene competidor definitivamente con sus misiles, con sus submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene competidor. Por otro lado, China tiene el impulso primero, es decir, China controla todo lo que es todo lo que es la dinámica geoeconómica mundial la controla China. China es el gran impulsor de la dinámica geoeconómica mundial y por lo tanto en Asia Pacífico se viene construyendo un nuevo centro económico mundial. Eso me parece muy importante, aunque todavía decimos que Estados Unidos controla la otra dinámica que sería la dinámica geopolítica mundial y militar, geopolítica y militar mundial. Pero eso, en esta otra dinámica, hace rato que tiene rivales fundamentales que son Rusia y China. Entonces, ese es el panorama. Es decir, Donald Trump sabe que está jugando, pero que tiene competidores de talla de una talla tan importante que no tiene todo el espacio libre para hacer lo que se le dé su grandísima gana. Esa es la cuestión de fondo. Bien. Muy bien, pero, ok, de tu exposición yo puedo deducir que a los pobres países de América Latina les toca escoger con quién se meten. Bueno, ahí yo lo A ver, digo claramente. explícame, ¿con quién tendría que colaborar más? Aunque ya lo está Yo haciendo. digo que, yo Perú digo, está más ahí con mucha conversión, mucho comercio con China. Así es, el comercio, China está presente en términos comerciales en toda América Latina. Además de eso, con la inversión en grandes proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera. Y Rusia y Estados Unidos está queriendo contrarrestar todo eso. Ya hemos visto lo que está queriendo hacer en Puerto Eten, para parecer sería en Perú, que sería un puerto financiado totalmente por Estados Unidos. Veremos, vamos a ver qué va a pasar definitivamente.
Estados Unidos promete y finalmente no pasa nada. En términos de inversión de capitales, no pasa nada. Lo que sí hace Estados Unidos es desplazar bases militares. Y con bases militares no se construye nada. Lo único que se hace es controlar. Bien, pero ni siquiera han podido controlar el tráfico de drogas, el narcotráfico, ni siquiera lo han podido controlar, a pesar de todas las bases militares existentes en Colombia, 7 bases militares, y otras en Argentina, y otros en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate tú, entonces, eso es el gran problema. Entonces, para ¿para dónde debe ir América Latina? Primera cuestión. La primera cuestión es que América Latina, desde el ya con Biden y antes de Biden, América Latina venía en América Latina se venía gestando una suerte de división geopolítica al interior de la región, entre los gobiernos conservadores y neoliberales y los gobiernos progresistas. Y esa división llegó al punto de prácticamente de buscar generar una fractura en la región. Es decir, indudablemente a Estados Unidos, y eso se ha profundizado con Donald Trump. A Donald Trump le importa el control de todos y el alineamiento de todos los gobiernos conservadores y neoliberales existentes en América Latina. Y eso implicaría la provocación de una fractura regional. ¿Por qué? Porque, pues, miremos lo que está pasando en la CELAC. Cada vez que se convoca a una reunión en la CELAC, indudablemente la CELAC está totalmente disminuida, no tiene capacidad alguna de emitir algún pronunciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la CELAC está totalmente debilitada, América Latina está debilitada como tal, y entonces un alineamiento de países hacia Estados Unidos, mientras que por el otro lado, los gobiernos progresistas no están alineados totalmente con el sur global, con China, con Rusia, etcétera, aunque hay una colaboración estrecha, definitivamente lo hay. Pero bien, entonces... eh, esa es la dinámica que se está generando en América Latina. Hay dos dinámicas contrapuestas. Hay dos dinámicas contrapuestas y por lo tanto esas dinámicas contrapuestas no se van a terminar y por lo tanto la unidad de la región va a ser muy difícil de lograr mientras la competencia entre Estados Unidos y China esté al interior de la región. Porque hay una competencia abierta al interior de la región ya como tal. Bien, Estados Unidos ya dijo, pues este es nuestro hemisferio, lo acabo de señalar, este es nuestro hemisferio y este hemisferio debe estar bajo nuestro control y por lo tanto todas las fuerzas externas deben quedarse fuera o deben retirarse, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, vamos a responder algunas preguntas de los seguidores, muy breve porque hay un montón. Jerónimo dice, pregunta, ¿es malo ser conservador? Bueno, uno puede hacer lo que quiere, no hay problema democráticamente. ¿Cuál es tu impresión? Sí, ¿Es la malo? cuestión, sí, mi impresión al respecto es lo siguiente, es decir, yo hice una pregunta, después del neoliberalismo, ¿qué? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es el conservador, definitivamente, con sustento neoliberal, como lo que pasa en Argentina. Miren ustedes el caso de Milei, el gobierno de Milei. Es un Pero gobierno la pregunta es total. A malo, ver, eso la pregunta que no, hace es malo. yo no digo que es malo, sino digo que es un proyecto conservador, pero además de eso, un proyecto que sigue aplicando políticas neoliberales. Y las políticas neoliberales ya Ok, sabemos las que han respuesta producido, las que breves, han provocado en el respuesta mundo. breves, respuesta breves. Ok. Después de Venezuela viene Colombia, Cuba y México, dice Ever Quinocotillo. Bueno, esa no es una pregunta, es una afirmación. Es una Trump dice, afirmación. Trump va a desaparecer el foro de Sao Paulo y el foro de Puebla. Esa es otra afirmación, no es una pregunta. Saludos, tampoco es pregunta. Marcos Alcántara dice, Rusia ya es la primera potencia militar, tampoco es pregunta, es una afirmación. Afirmación. YouTuber dice, Venezuela sigue teniendo sus recursos reconocidos por su constitución. Otra afirmación. YouTuber dice, secuestrar al presidente no tumbó al régimen, como decían los fachos. Otra afirmación. Bueno, la CIA ya entró a Venezuela y Delcy Rodríguez le abrió la puerta de Venezuela. Otra afirmación.
Ah, Marco Alcántara dice, así es Rusia, no tiene competidor militarmente. Otra afirmación. YouTuber dice, la CIA entró a un país donde hay un pueblo que lo rechaza, ahí no puede hacer nada. Otra afirmación. Ah, bueno, déjame ver. Dice, estas políticas de Trump de dominar mediante la amenaza de invasión no dura. Otra afirmación. Ahora quiere invadir Groenlandia y Canadá. Otra afirmación. Sebastián dice, no necesitan que el pueblo lo apruebe, al final los políticos son los que dirigen el país, así siempre ha sido, a menos que arme un conflicto armado y conociendo a los honestísimos políticos de Venezuela. Otra afirmación, allá en Venezuela hay organizaciones del pueblo, a diferencia de Perú, que estamos muy fragmentados. Otra afirmación. Aquí viene una pregunta, dice. Doctor Rocha, buenas noches. ¿Qué función cumple el Partido Demócrata? ¿Están desaparecidos? Muy buena pregunta. Es decir, así como hay este problema que acabo de mencionar de una gran disputa y una gran contradicción en el escenario mundial entre el norte global y el sur global, ¿no? Así como hay esto, eh, al interior del norte global se han venido generando fisuras y contradicciones. Y por lo tanto, lo que antes podríamos llamar como el proyecto conservador neoliberal, esto se está fisurando, esto se está resquebrajando y por lo tanto están apareciendo estrictamente las propuestas conservadoras, muy prepotentes, muy imperialistas, muy neocoloniales, etcétera, etcétera, y la diferenciación con las propuestas más liberales y, y casi y neoliberales, indudablemente de los demócratas. Hay un conflicto entre demócratas y republicanos al interior de Estados Unidos. Es un conflicto muy fuerte, definitivamente. Recordemos que en las cámaras, la diferencia, en las dos cámaras, la diferencia es por muy pocos votos, 5 votos por un lado y 6, 7, 8 votos por otro lado, etcétera. La diferencia. Y por lo tanto, eh, eh, entonces, las posibilidades de elaborar políticas públicas está muy complicado. Y es por eso que Donald Trump ha venido gobernando todo el año pasado, todo el año 2025, en términos de grandes ordenanzas, ¿ve? Grandes ordenanzas, etcétera, etcétera, que han sido que han generado mucho impacto. Miren ustedes, durante el año 2025, las órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump fueron 225, 220, así gobernó. Y ahora al inicio de año han habido 3 órdenes ejecutivas más. Ahí están, en esas órdenes ejecutivas, si uno analiza, lee esas órdenes ejecutivas, ahí uno va a ir encontrando y definitivamente la manera como la política conservadora, muy neocolonial e imperialista de Donald Trump se ha venido implementando. Y entonces, hay problemas al interior de Estados Unidos. Ya he dicho que es un país, sigue siendo una superpotencia, pero está en declive, bien, hay un declive definitivamente, bien. Y ese declive implica decadencia al interior del país, bien. Entonces, ya no es de extrañarse definitivamente qué es lo que viene pasando al interior del país y por lo tanto esto es parte del problema. Entonces, hay una resistencia que se viene generando al interior de Estados Unidos contra el gobierno de Donald Trump por todos los trabajadores, migrantes y no migrantes, que votaron de alguna manera por Donald Trump esperando
situaciones extremadamente benéficas que no han llegado definitivamente y por lo tanto esto tiene repercusiones en una sociedad civil que comienza a movilizarse muy fuertemente. Recordemos que al interior de los partidos de los demócratas hay una ala progresista. Hay una ala progresista que indudablemente es muy activa con Bernie Sanders y compañía, etcétera, etcétera, con respecto a lo que viene sucediendo. Entonces, al interior de Estados Unidos, si bien es cierto, está lo que se conoce como el nombre del Estado profundo, es decir, los intereses nacionales profundos constituidos, armados con respecto indudablemente a lo que es la cuestión estructural política de estadounidense. Si bien es cierto hay esto, pero está la población y la población está resistiendo. Dije, hay una resistencia contra Donald Trump. Entonces, hace un momentito, yo quiero retomar esto, hace un momentito decía, es decir, después del neoliberalismo, ¿qué? Después del neoliberalismo, ¿qué? En el mundo hay dos respuestas. Una es la salida conservadora, bien, conservadora neoliberal, que se está transformando estrictamente en Estados Unidos en una salida conservadora terriblemente imperialista, neocolonial, etcétera, etcétera. Y está la otra alternativa que está en el otro lado, en el lado del sur global, que es la alternativa neodesarrollista, la alternativa indudablemente del auge tecnológico, del progresismo, etcétera, 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 acompañada de una propuesta de regionalismo, de multipolaridad, de un contexto pluricivilizacional. Es una alternativa totalmente distinta. Creo que esta otra alternativa es algo que está fortaleciéndose en el mundo y que por lo tanto está comenzando a provocar repercusiones internas en el llamado norte global o en el occidente colectivo, etcétera, etcétera, y por lo tanto está produciendo la separación entre conservadores y neoliberales. Muy bien. El youtuber dice, la prueba sobre Venezuela, dice, es clara. Si hubiera habido traición, hubiera habido cambio de políticas y leyes. Señala, al contrario, se han aprobado más leyes para dar más autonomías a las comunas. Bombardear un país tiene un costo político altísimo. André Luis Rodríguez dice, hay un rearme en Alemania ahora, en estos momentos. ¿Qué sabes sobre ello? Eh, Hay un rearme en toda la Unión Europea, en todos Toda, los países. ya, vamos a ser Sí, breves porque esa es la sí, respuesta. En ya. toda Europa hay rearme. Es natural porque si ven a un poderoso con un montón de armas y que comienza a invadir Groenlandia, que pertenece pues a un país de Europa, la cosa es para preocuparse. Dice acá Sebastián, ¿el progresismo usted lo considera bueno? El progresismo es una alternativa. Se le ha llamado así. No es más la izquierda revolucionaria de los años 60 y 70. Es una izquierda nueva, es una izquierda democrática, es una izquierda desarrollista, es una izquierda que entendió que había que trabajar de dentro de las estructuras internas políticas y económicas del país para generar desarrollo y beneficiar sus poblaciones. Y para eso, indudablemente, está planteado el problema del neodesarrollismo que implica indudablemente una industrialización adecuada para los países, etcétera, etcétera, auge tecnológico, etcétera. Pero en todo caso, si gusta, les doy 7 puntos de lo que es el progresismo, de lo que yo entiendo por el progresismo, rápidamente. Primero, desarrollo endógeno hacia adentro y afuera. Primero. Segundo, búsqueda de bienestar social. Tercero, justicia social progresiva. Cuarto, democracia ampliada y sustento popular. Quinto, Estado fuerte y democrático. Sexto, relación geopolítica sur-sur. Y séptimo, gobiernos asociados al sur global, hasta cierto punto definitivamente. Esos son los 7 lineamientos que yo considero que son muy importantes para entender lo que son los gobiernos progresistas. Pero el problema del desarrollo, del bienestar,
la justicia y la democracia es fundamental, con un Estado fuerte, definitivamente. No autoritario, Estado fuerte es un Estado que tiene capacidad de intervención en la economía para suplir las deficiencias del capital privado, etcétera, etcétera. Mientras que los gobiernos conservadores neoliberales, miren, les doy los siete también de una vez, los siete planteamientos. Con los conservadores neoliberales, crecimiento exógeno hacia afuera y desde afuera, primero. Segundo, reducción progresiva de los derechos sociales. Miren, la famosa motosierra de Milei. Tres, justicia social regresiva de reducción de derechos, etcétera, etcétera. Cuarto, democracia restringida y represión popular, muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Quinto, Estado mínimo y autoritario, reducción del Estado, bien, reducción de todas las funciones más allá sociales, políticas, culturales del Estado y además autoritario. Séptimo, relación geopolítica norte-sur y séptimo, gobiernos aliados al norte global. Y eso implica el alineamiento de todos los gobiernos conservadores neoliberales de América Latina y el Caribe, es el peruano, el ecuatoriano, el argentino, el paraguayo, y así sucesivamente. Bueno, Otros. Sebastián señala, varios países de Europa están en caos como sociedad y económico cuando implementaron las ideologías de género e inmigraciones masivas de países africanos y musulmanes. Los países que están avanzando son Polonia, que es un país conservador culturalmente, y China, que también tiene algo similar. Dice. O sea, Sebastián cree que hay que ser conservadores para progresar, entiendo, Ok. ¿no? Sí, la cuestión es qué es lo que se entiende por conservadurismo. Yo acabo de mencionar aquí siete planteamientos respecto del conservadurismo. Bien, y entonces, este, en el caso en el caso, eh, eh, en el caso de muchos países, indudablemente, se entiende que gobiernos conservadores son gobiernos que cierran sus fronteras a la inmigración, ¿no? Entonces es un poco eso, cerrar las fronteras, bien, expulsar los migrantes, etcétera, 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 recortar derechos y así sucesivamente. Entonces se piensa, pero ¿cuál es el problema? El problema de fondo, que los gobiernos conservadores están hasta cierto punto se sustentan en políticas neoliberales. ¿Y cuáles son las políticas neoliberales? Las políticas neoliberales son políticas indudablemente de concentración del capital en muy pocas manos. Ok, ok, Concentración bueno, del bueno, pero capital en muy pocas manos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que hay que recortar todo lo que hay que recortar en educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera, proyectos sociales, etcétera, etcétera, para tener un estado estrictamente policial y militar. Y por lo tanto, todo el capital concentrado en pocas manos y por lo tanto la formación de una oligarquía empresarial que por lo general esa oligarquía no invierte en su respectivo país, sino lleva el eh, capital hacia afuera. lo que tengo que decirle a Sebastián es una cosa conocida en el mundo desarrollado. El freno a la inmigración se da para personas con bajo nivel educativo, pero están compitiendo por llevarse la mayor cantidad de científicos, ingenieros y técnicos, porque eso les sirve para su desarrollo. China igual está pagando tres, cuatro veces más que Estados Unidos y se está llevando, por ejemplo, los expertos en inteligencia artificial. Y los peruanos que se han ido a Estados Unidos, pues están en los grandes laboratorios aumentando el conocimiento y las patentes. De modo que eso de los inmigrantes hay que verlo con lupa porque Yes. ellos solamente hacen pura ideología, puesto que incluso sus empresas, grandes empresas, cuando reciben inmigrantes, suben su competitividad porque hacen lo mismo que los nativos, pero cobrando menos. Y cuando eso no ocurre, salen al extranjero para instalar sus fábricas, sus plantas en los países extranjeros, no porque les guste el extranjero, sino porque cobran menos. De modo que eso de la inmigración, todo está ligado a a la economía, ¿no? Hay pues una cosa así
que es de musulmán, cristiano, no. ¿Sabes hacer cosas que me interesan o no? ¿Me interesa? ¿Sabes cobrar menos que los míos? Sí o no. Todas esas cosas tienen que ver con la economía, nada con la cuestión étnica. Eso es, está demostrado. Estados Unidos ha sido potencia porque precisamente recibió todo tipo de inmigración hasta hace poco. Muy bien, entonces acá estamos con Andrés Luis Rodríguez, dice la ideología conservadora, neoliberal, imperialista, etcétera, es una corriente. ¿Existe otra? Y si es así, ¿qué propone? ¿Qué otra corriente? Bueno, ya lo ha señalado, ¿no? Lo que propones como otra Yes. corriente, me parece. No vamos a insistir. Acá hay una idea de Marco Alcántara, dice, abajo el imperialismo yanqui, eso me parece los años 60. Muy Armonías, bien. puras palabras, Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Estos progresistas es alternativa para ti? Te pregunta. ¿Hay Eh, progresistas en Venezuela, en Cuba, Nicaragua? es decir, hay una corriente que se le ha denominado de izquierda, que es una corriente de izquierda que se le ha denominado progresista. Ya he explicado esto. Y el Para proyecto, explicarse, pues parece que no ya lo he vamos a explicado. poder explicar Es de nuevo, decir, pero pero uno puede ver muy de nuevo rápido. el video con tranquilidad. Pero lo que yo quisiera señalar es lo siguiente. Por favor, Armonías, ponte a estudiar un poquito de historia. Los Estados Unidos tiene una ideología y aquel que no acepta esa ideología usaba antes, ¿no? Usaba su poder económico para estrangularlo. Por ejemplo, me hablan de Venezuela. Cuando Venezuela cambió un poco de ideología, entre comillas, le cerró el caño, no le compraba petróleo, no vendía, o sea, lo bloqueó. Un pueblo bloqueado difícilmente puede progresar. Y como no puede progresar bloqueado, dice, ya ves, su sistema no funciona porque están mal. Claro, ¿cómo no va a estar mal si le corta todo? Igual que Cuba, bloqueado. Si es que dejaran a un país, cualquiera que sea el modelo que escojan, lo dejaran que se desarrolle tranquilamente, podríamos decir si funciona o no. Pero en este momento, hasta ahora, Estados Unidos ha roto con cualquier sistema diferente al que él le gusta. El gran ejemplo en Chile, no le gustó Allende, la CIA lo boicoteó, etcétera, etcétera. En Ucrania financió golpe de Estado, en fin, eso ya es conocido, por favor. Ya no estamos para ese tipo de cosas. China, en cambio, logró la independencia, un partido comunista y ahora es la primera potencia tecnológica porque ahí Estados Unidos no pudo intervenir, de modo que claramente Rusia igual, no pueden intervenir hasta ahora y ha progresado. De modo que esas preguntas ya son muy elementales, amigos. Tienen ustedes que ver la verdad concreta que se puede verificar. Marco Alcántara dice, por eso eligieron a Lula en Brasil antes que a Bolsonaro, dice. Yes. La armonía dice, no creen que su idea son anticuadas, no sé cuál idea es anticuada. A mí no me parece anticuada, lo anticuadas son aquellos que están en declive y por lo que dice Alberto, el único país que está en declive de las grandes potencias es Estados Unidos porque tiene precisamente una idea anticuada. El gran poder de Estados Unidos, para todos los economistas que saben, es que impuso a través de la Arabia Saudita al dólar como moneda de intercambio internacional. A Yes. partir de ese momento, Estados Unidos hacía papeles, o sea, la maquinita, y nosotros nos daba papeles y nosotros le dábamos materias primas. Los europeos le daban máquinas y ellos materias primas. De así, con nuestro esfuerzo, se ha convertido en una potencia militar. De modo que eso no son, están en un poder anticuado, porque eso en cualquier momento puede caer, como han caído, por ejemplo, Inglaterra, que en un momento dado era la potencia, la primera potencia narcotraficante que sometió a China a la guerra del opio, en fin, todas esas cosas tienen jóvenes seguidores de este canal de Espíritu Crítico, ponerse a estudiar idea para ver quién es y anticuado y quién no. Armonía dice, el progresismo es estatista, no ha fracasado en Cuba y Venezuela. Nuevamente le digo, Cuba y Venezuela no pueden ser analizables desde el punto de vista de modelo.
Son dos países totalmente bloqueados. Hace unos días, una semana, en las Naciones Unidas se votó para que Cuba deje de ser bloqueada. Prácticamente todos los países dijeron, hay que desbloquearlo. Y hubo 7 países que dijeron no, entre los cuales vergonzosamente estuvo Ecuador y Argentina. De modo que no repitan el modelo de Cuba y Venezuela si no le añaden la parte que corresponde al bloqueo. Ningún país bloqueado puede sobrevivir. Acuérdense, aquellos que saben un poco de historia, cómo Roma venció a los galos. A ver si Torix simplemente lo rodeó y no le permitió que reciban nada de alimentos ni nada por el estilo. Ese bloqueo los obligó a rendirse. Ningún país bloqueado puede ser juzgado en modelo porque no es un modelo que se ha dejado liberar. Si ustedes dejan de regar una planta y esta se muere, no van a decir que la planta está mala. Por favor, esas son ya ideas realmente totalmente anticuadas. Eso sí que es anticuado. Bueno, aquí dice Andrés Luis, ¿qué piensa lo que he expresado Alberto? Pues Hola. sí, escucho. Yo creo que todo esto me parece muy importante y yo concuerdo con mucho de de las cuestiones que acabas de anotar. Indudablemente, indudablemente cada una de estas cuestiones necesitarían ser discutidas, profundizar, deberíamos profundizar en su análisis definitivamente, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones, muchas cuestiones que por el tiempo tan corto, indudablemente uno pasa rápidamente, ¿no? Pero eh, yo digo que ya lo expresé, hay una alternativa. Yo creo que hay una alternativa, es decir, hasta el momento no hay en el campo occidental, es decir, en el norte global, no hay una alternativa. Muy Es decir, bien. Ahora, no yo hay una debo alternativa. señalar. Mientras que en el sur global sí hay una alternativa. Sí hay una alternativa. La puedo rápidamente llamar a eso neodesarrollismo, neodesarrollismo. Eso desde ahí, eso es China, Rusia, los países que están alrededor, los BRICS, etcétera, 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 y los países progresistas de América Latina. Lo que debo señalar para aclarar mejor las cosas, yo personalmente no soy pues pro modelo cubano o pro modelo de Venezuela. No, no me malentiendan. Lo que digo es que no se puede juzgar a ningún modelo si ha sido bloqueado económicamente. Ahora, por ejemplo, en Venezuela, cuando llegaba un tanque con petróleo o de petróleo ruso, lo capturaron, etcétera. Eso Es, nadie puede defender ese tipo Hay que dejar que los países hagan lo que crean conveniente y si los pueblos no están de acuerdo con su gobierno, que lo bajen. Pero no debe haber intervención extranjera. Acá en Perú aquí- ha habido sí, manifestación de los puneños y les ha asesinado con balas del pueblo. En fin. Ok, entonces estamos ya más o menos lo último. Andrés Luis Rodríguez dice, y en este nuevo mundo, los no alineados, eh, ¿cómo será? Ya lo ha explicado también, hay las alternativas, por favor, vuelvan a ver el video completo. Y por último, Armonía dice, ustedes no conocen nada de economía, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué no se callan? Acá ese ya es un insulto de una persona que no razona. Haga usted su pregunta concreta, qué es lo que piensa, no razone con el hígado. Acá es ideas, preguntas y respuestas. ¿Cuándo se aprende, Modesto, con cada invitado? Gracias. Gracias por lo menos. Armonía dice, ¿ustedes se victimizan? No, nadie. Yo no me victimizo. No tengo para nada por qué victimizarse, amigo Armonía. Yo soy una persona que creo haber logrado lo que me gusta. Soy doctor en física nuclear, en física de estado de partículas. He sido eh, soy investigador científico del CONCITEC, no soy víctima, no he triunfado, creo yo, en la vida. Acá lo que estamos hablando es la suerte de los países que han sido bloqueados. No, no, yo no soy cubano ni venezolano,
Pero lo que sí observo que todo país bloqueado no ha podido fracasar independientemente qué modelo ha sido. China es un país que no fue logrado ser bloqueado y está bien. Rusia no lo bloquearon y está bien. Eh, bueno, ahora quieren bloquear a Venezuela nuevamente, más de lo que está. No creo que se pueda analizar fácilmente el modelo, sino el bloqueo militar y económico. Es eso. Yes. Tus reflexiones finales, Alberto, por favor. Pues las reflexiones finales, lo único que decir que estamos en un contexto mundial en el cual el problema del orden mundial no se ha resuelto, por lo tanto vamos a continuar todavía siendo espectadores de la confrontación entre los grandes poderes mundiales y por lo tanto vamos a continuar viendo eh, el cruce contradictorio entre las dos alternativas que he señalado, la conservadora neoliberal y la progresista a nivel mundial. Bien, entonces uno por un lado, y eso por un lado. La segunda cuestión es que todo este conflicto está sentado ya en nuestra región, en América Latina, y por lo tanto en América Latina ya hay una disputa abierta entre China y Rusia. eh, China y Rusia, perdón, China y Estados Unidos, y ya lo acabamos de ver esto con el corolario Trump, lo que significa el corolario Trump, lo que se están proponiendo con el corolario Trump, es decir, lo que quisieran es indudablemente expulsar de la región a lo que llaman las fuerzas extranjeras, entonces se están refiriendo indudablemente a China, fundamentalmente, y hasta cierto punto también a Rusia, etcétera, etcétera. Entonces esto es muy importante. Entonces, creo que aquí los gobiernos y las fuerzas políticas y sociales latinoamericanas deberían tener muy claro esta problemática y además eso nos está llevando a una tercera, cuarta cuestión que tiene que ver con la disputa abierta geopolítica también como repercusión del problema mundial entre lo que son los gobiernos conservadores neoliberales y los gobiernos progresistas. Y eso tiene repercusiones enormes al interior de cada uno de los gobiernos y sobre todo al interior de la región como tal. América Latina se está desactivando hasta cierto punto en términos geopolíticos, porque indudablemente hay una división entre países. Hay una división países, por un lado el grupo conservador neoliberal y por otro lado el grupo de gobiernos progresistas. Eso de alguna manera desune, no provoca unidad en la región, etcétera, etcétera, y por lo tanto merma la autonomía regional, mina la autonomía regional latinoamericana y caribeña. Y así sucesivamente. Me parece que, y finalmente lo de Venezuela, que me parece que es un atentado horrible, un repudiable, un atentado respecto del cual ninguna fuerza política y social latinoamericana, ningún gobierno debería realmente guardar silencio. Debemos protestar a este respecto y por tanto, no porque estemos alineados con Maduro y con Venezuela, debemos indudablemente protestar a este respecto porque está en peligro y está amenazada la soberanía regional latinoamericana y caribeña. Está amenazada. Estamos bajo amenaza. Es decir, ayer, ayer fue, ayer fue Venezuela, s- Colombia también está amenazada, bien. Cuba sigue amenazada y así sucesivamente. Bien, hasta ahí. Bueno, finalmente, amigos, les diré una cosa muy sencilla. Si ustedes jóvenes que nos escuchan estudian bien la ciencia, la tecnología, la innovación y se dedican a pensar críticamente, terminan su carrera y podrán escoger el país que quieran para vivir. Estados Unidos, China, Francia, Japón, lo que fuera. No, y acá no estamos por ninguno de ellos. Y ustedes, si es que no estudian, se vuelven repetitivos, sin criterio, sin espíritu crítico, no, nadie los va a recibir. Se quedarán donde se encuentran, aunque no haya que comer. Esa es, pues,
el valor de la educación. Así Por es. eso este canal promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la educación. Y eso no depende de la ideología, depende de la inteligencia de los gobernantes. He quedado sorprendido, por ejemplo, un pinochetista que acaba de ser elegido en Chile ha Es, repetido las palabras que nosotros pronunciamos hace ya varias décadas. Acá este canal empieza con la palabra, sin ciencia no hay futuro. Y el presidente de Chile acaba de señalar que sin ciencia Chile no tendrá futuro. De modo que ven ustedes, la palabra que une a la gente que quiere progresar es la ciencia. Por eso, amigos, les agradezco que puedan hacer like, promover este canal, pasen el contacto a su gente, inscríbanse si todavía no lo han hecho, porque este es un canal de espíritus críticos. Así como Alberto Rocha ha expuesto sus ideas, hace unos 3 días se expuso un ultraconservador, el Milei peruano, que es Luis de Estéfano. También pueden verlo y escojan, vean, analicen y usen su espíritu crítico, que es lo más importante en un ser humano. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, amigos. Ya muchas somos gracias. más de 84 Gracias. mil. Gracias, Somos más de gracias 80. Modesto, y gracias a todos los colegas, compañeros, estudiantes que están escuchando o que han escuchado esta presentación. Y bueno, Listo. pues Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. hasta pronto. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.